creemos nosotros como sindicato que es importante recuperar y mantener viva la memoria histórica del movimiento obrero. Y hay una infinidad de material que han preparado personas muy importantes en este país como ustedes, como los otros historiadores, que no pueden quedar esa información guardada en los libros. Entonces, la idea nuestra principal es sacar desde esos libros, desde ustedes mismos, sacar esta información, llevarla a un trabajo audiovisual para ponerla a disposición de los trabajadores y de los futuros trabajadores de este país también. Y también a través de esta información dar el empuje para aquellos que quieran seguir investigando, volcarse nuevamente a los libros, a poder buscar la información que quizás no podamos rescatar en esta conversación. Marto. Paola 1. Súper. El mundo del trabajo ha tenido momentos que han sido considerados de cierta forma heroicos. Y uno de esos momentos considerados clave en la historia de las y los trabajadores fue la fundación de la antigua Central Única de Trabajadores, que existió entre 1953 y 1973. Pero para comprender la fundación de la CUT, bueno, que específicamente se fundó el 12 de febrero del 53, hay que repensar, bueno, qué estaba sucediendo en Chile en la década de 1940. Bueno, en ese momento se vivía un escenario político similar a lo que estaba sucediendo desde el retorno de la democracia en Chile, que es específicamente la crisis de representatividad de la clase política. Bueno, se experimentaba una profunda crisis de desesperanza ante los proyectos de la clase política en torno a la ciudadanía. Era la época del desencanto de los gobiernos del Frente Popular, de la década también de los gobiernos radicales de los años 40, y específicamente ante esta desesperanza política, las y los trabajadores decidieron que era necesario organizarse para luchar por sus derechos, pero derechos inmediatos. ¿Y cuáles eran las preocupaciones en esa época? Protestar principalmente por una vida digna, pero que en esa época las palabras específicas era la lucha contra el aumento de los precios de alimentos, por ejemplo. Entonces, en verdad, ante precios que subían sin control, las y los trabajadores protestaban para que esto se pudiera regular. Pero por otro lado, existía un escenario restrictivo en cuanto a la democracia, porque estaba vigente desde 1948 la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, promulgada por el presidente Gabriel González Videla. Bueno, todos sabemos en nuestra memoria colectiva que la más conocida como Ley Maldita era principalmente contra el Partido Comunista y contra los militantes sindicales y políticos del Partido Comunista. Esta ley, en síntesis, dejaba al margen al Partido Comunista, al margen de la ley, pero lo que no ha sido suficientemente conocido por la ciudadanía es que la Ley Maldita también se utilizó para perseguir a los trabajadores. Y bajo el amparo de la Ley Maldita, una demanda de reajuste salarial o demanda por precios dignos en la alimentación, este tipo de demandas desde el mundo del trabajo era tratado más bien no como un problema reivindicativo de los trabajadores, sino que como un problema delictual, bajo el amparo de la Ley Maldita. Entonces, en este escenario de restricciones, el mundo del trabajo de izquierda quedó demasiado fragmentado y destruido, porque fueron perseguidos, encarcelados, relegados, o sea, no solo los militantes políticos del Partido Comunista, sino que los militantes de izquierda, y los militantes de izquierda en general. Entonces, el mundo del trabajo de izquierda estaba debilitado por esta ley maldita, pero también dividido, porque ellos, comunistas y socialistas, trabajadores, estaban organizados en la Confederación de Trabajadores de Chile, que se había fundado el año 1936, pero por pugnas políticas entre comunistas y socialistas se dividieron en 1946. Entonces ya, en síntesis, años 40,
mundo del trabajo descontento por salarios que no alcanzaban para la vida, represión por la ley maldita, trabajadores en pugna entre ellos, comunistas y socialistas. O sea, el escenario estaba desolador de trabajadores. Y en este escenario de desolación emerge con fuerza la figura de Clotario Blest, desde los empleados. Y Clotario Blest le empieza a decir a los obreros de la CTT que hay que unirse, a los empleados públicos y empleados particulares. También empieza a decir, tenemos que unirnos. Para luchar contra el gobierno de Gabriel González Videla, pero en estos términos reivindicativos laborales, no radicalizados. ¿Y por qué emerge con tanta fuerza la figura de Clotario? Porque en este momento histórico, a mediados de los 40 me refiero, él ya era presidente de la ANEF, que la había fundado años atrás, resaltaba en el escenario sindical, pero también político, por transformarse en la voz que comenzaba a defender a los trabajadores con tanta fuerza en un escenario que, como te había comentado, solo una lucha salarial era tomada como un problema policial. Entonces Clotario, sin miedos de las represiones o sus consecuencias que podía tener él en su propio trabajo como empleado público, empezó a difundir esta idea de la unidad y la organización sobre los sectarismos que eran característicos en el mundo del trabajo. Comunistas se peleaban con socialistas, sobre todo en los años 40, e históricamente, hacia comienzo del siglo XX, hasta esa década, tenían también problemas con los anarcosindicalistas. Entonces el mundo del trabajo, aparte de las condiciones adversas de la política y lo económico, también tenían sus propios conflictos internos. Entonces esta lucha que empieza a desplegar Clotario Blest por la unidad real, sobre los sectarismos, sobre las divisiones que había impuesto el Código del Trabajo en 1931, que dividía organizaciones de obreros y de empleados, Clotario empieza a trazar esta importante lucha a mediados de los 40, que son los orígenes de la CUT. Entonces, desde 1946-47 aproximadamente, las y los trabajadores se empiezan a reunir concretamente ya para protestar por algún reajuste salarial a nivel nacional o también para luchar por la derogación de la ley maldita. Esa era una de las principales demandas. Y ya luego de aproximadamente un ciclo de vida, unos 7 años de este tipo de luchas unitarias, comienza a concretarse la idea de, es importante volver a la tradición sindical chilena, que es las centrales sindicales, porque las y los trabajadores, con la fundación de la Federación Obrera de Chile, FOCH, la Confederación de Trabajadores de Chile, posteriormente la CTT, como que estaba la idea de que el mundo del trabajo en Chile tenía una tradición de centrales sindicales. Y también algo importante era el orgullo por esta tradición de organización, porque en el discurso de esta época, desde el mundo del trabajo, prevalecía, por una parte como el orgullo de clase, de ser trabajador, de que los trabajadores son los que realmente aportan y mueven el país, o sea que sin el mundo del trabajo no se mueve el país, no avanza, o sea, ese orgullo de clase. Pero también orgullo de la construcción histórica de las organizaciones que habían tenido. Entonces, lo interesante es que pese a todas las adversidades, ley maldita, pugnas internas del mundo del trabajo, pero también la legislación laboral que dividía obreros, como he comentado, en distintos obreros y empleados en organizaciones distintas, sindicato de obreros, por otro lado sindicato de empleados, e incluso desde el Código del Trabajo del 31, que estuvo vigente hasta el golpe de Estado, era ilegal formar centrales de trabajadores. Y lo interesante de este momento histórico es que pese a todas las adversidades y las pugnas internas, comunistas, socialistas, anarcosindicalistas y tendencias de centro como de radicales y de la Falange Nacional, posterior Democracia Cristiana, y también sindicalistas independientes, lograron un consenso en su discurso como nunca antes había ocurrido en el mundo del trabajo. Y acordaron, el primero, ya este anuncio fue dicho el 1 de mayo de 1952, que se iba a formar una gran central de trabajadores. Pero Clotario Blest estaba pensando que esta central de trabajadores tenía que ser distinta a las centrales que históricamente habían existido en Chile. Iba a mantener la tradición, que era principalmente, obviamente, la lucha por los derechos de las y los trabajadores. Pero Clotario había ya adelantado en 1953, antes de la fundación de la CUT, que esta central iba a ser la herramienta para construir lo que él denominaba una patria de los trabajadores. Entonces, esta CUT era
relevante no solo por este contexto histórico de adversidad económica, política y represiva, en los hechos no por una democracia tan real, sino que también porque la CUT desde sus orígenes se pensó con una misión histórica de trascendencia, de utopía, en que las y los trabajadores no solo tenían que luchar por mejorar las condiciones de vida digna inmediatas, eso sí, obvio, relevante, sino que también pensar en un futuro en que las y los trabajadores iban a dirigir el país. Bueno, y esa era la utopía que defendió Clotario Blest desde la fundación de la CUT. Paralelamente, las políticas industrializadoras impulsadas por el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ISI, transformaron el mundo del trabajo en Chile. No solo aumentó el número de obreros industriales dedicados a las labores físicas dentro de las fábricas, sino que también emergió un nuevo grupo social con creciente relevancia, los empleados. A diferencia de los obreros, los empleados realizaban tareas administrativas e intelectuales, donde la fuerza física no era el elemento central. Dentro de este grupo se encontraban contadores, secretarias, supervisores, administradores públicos, entre otros. Así, el legado de Clotario Blest y de quienes impulsaron la creación de la Central Única de Trabajadores no radica solo en haber unificado a trabajadores de distintas corrientes políticas. Su mayor logro fue también incluir a estos nuevos sectores emergentes, ampliando la representación sindical más allá del obrero industrial y consolidando una organización capaz de defender los derechos de todos los trabajadores del país. Bueno, se me queda en el tintero un aspecto súper relevante. Yo había comentado que en esta coyuntura se había alcanzado un consenso por el tipo de organización que se pretendía crear, pero también se había alcanzado un consenso histórico que rompía con las prácticas tradicionales del mundo del trabajo y los partidos políticos, pero también en proyección histórica eso no ha sucedido ni hasta la actualidad. Entonces, en 1953, cuando se estaba pensando en fundar esta CUT, Central Única de Trabajadores, se llegó al siguiente consenso: la CUT va a ser autónoma de los partidos políticos. Y esa fue una de las decisiones más trascendentes de la historia política y social de Chile, porque históricamente el mundo del trabajo había en la práctica experimentado una imbricación con los partidos de izquierda. Militantes sindicales eran al mismo tiempo militantes de los partidos políticos de izquierda, Partido Comunista, Partido Socialista. O sea, era, como bien ha planteado, por ejemplo, el profesor Sergio Grés, a comienzos del siglo XX, una simbiosis, al pensar, por ejemplo, en el caso de otra central sindical, la FOCH, simbiosis entre partidos, organización sindical. Después la CTT, que se funda en el año 36, la CTT, ya, bueno, es obviamente una organización de trabajadores, pero se fundó para respaldar el proyecto político del Frente Popular. En cambio, la Central Única de Trabajadores no se fundó para respaldar ningún proyecto político de la clase política, sino que el propio proyecto político de los trabajadores. Y eso era inédito en la historia de Chile. En 1953 se celebra en Santiago el Congreso Constituyente de la Central Única de Trabajadores, donde se buscó definir la declaración de principios que se llevaría hacia adelante. Estos serían la independencia de los partidos políticos y el Estado y la lucha por un modelo socialista que eliminara la división entre explotadores y explotados, tomando la huelga como principal herramienta de acción y manifestación. Junto con esta declaración de principios, la CUT estableció una serie de demandas concretas que reflejaban las necesidades y aspiraciones de los trabajadores. Entre ellas, se encontraba la mejora en las condiciones de vida y trabajo, la igualdad salarial entre hombres y mujeres, la creación de un subsidio estatal para los trabajadores cesantes y el avance hacia una economía planificada que garantizara el bienestar de la población. Se inició la campaña y a la lucha por el sillón presidencial se presentan Arturo Mate Larraín por conservadores y liberales. Los radicales llevan a Pedro Enrique Alfonso. Los socialistas a Salvador Allende.
Y Carlos Ibáñez del Campo, apoyado por el Partido Democrático del Pueblo y las adhesiones de múltiples pequeñas organizaciones o movimientos ibañistas de formación reciente. Con este símbolo por divisa, la escoba, pretende barrer con los males que aquejan al país. En estas elecciones, las mujeres también emiten su voto, ejerciendo por primera vez su derecho a elegir presidente de la República. Y el elegido es el general Carlos Ibáñez del Campo, por una mayoría de votos que asombra aún a sus propios seguidores, 46.79%. El general de la esperanza es el fiel reflejo del ánimo con que el pueblo recibe a cada nuevo presidente. Esperanza en que podrá solucionar. En gran parte de esta década se continuaba prolongando la crisis de representatividad de la clase política, ya hacia esta década acentuada por las promesas no cumplidas de Carlos Ibáñez del Campo. De hecho, su gobierno había sido el antónimo de sus promesas. O sea, no había velado por el pueblo en los hechos. Había prolongado la ley maldita. Y no solo no había derogado la ley maldita, sino que utilizó la ley maldita contra todo aquel o aquella que reclamara por cualquier medida básica de justicia social, como un reajuste salarial. Entonces, la CUT de los 50 fue mucho más que un organismo de protesta, fue sobre todo un actor político clave, tanto en el mundo del trabajo como en la política propiamente tal. Y en esta década, la figura clave, tanto del mundo del trabajo como de la política, una de las figuras clave era Clotario Blest. De hecho, Clotario Blest, bueno, su relevancia se puede distinguir fácilmente. Por ejemplo, en la revisión de prensa de esta década aparecía prácticamente cotidianamente en los distintos medios de comunicación de todas las tendencias políticas. ¿Cuál es el motivo de su visita hoy a los tribunales de justicia? Es una visita obligada, pues no es visita nomás. Me citaron, pues. ¿Y por qué? ¿Por qué era tan frecuente la presencia de Clotario en la prensa? Porque la CUT de esa época sí tenía impacto, sí tenía relevancia. Y Clotario Blest, como su presidente, era su principal rostro, ¿cierto? Pero él también tenía ciertas particularidades, como por ejemplo, bueno, como sabemos, su discurso de autonomía, ¿cierto? Que su discurso de autonomía ha trascendido históricamente, pero también en los hechos su práctica por la unidad real del mundo del trabajo, por la unidad más allá de las ideologías políticas, para luchar realmente por una vida digna, pero mientras todos de cierta forma se entramparon, lo cual era comprensible en el sentido de que era un escenario muy adverso económico, las luchas de la CUT se entrampaban en los problemas inmediatos, que era más bien sobrevivamos, ¿cierto? Que el mundo del trabajo sobreviva, lo cual era súper necesario. Pero Clotario Blest, una de sus particularidades y la que empezó a causar conmoción, no solo en la clase política, sino que en parte del mundo del trabajo de los militantes, es que Clotario Blest en estos problemas es no perdamos de vista la finalidad de la CUT. No podemos renunciar a la finalidad de la CUT. Entonces la CUT sí va a hacer un paro nacional por un reajuste salarial para todo el mundo del trabajo, que sí, obvio que es súper importante, porque obviamente necesitamos una vida digna, o más bien reclamamos una vida digna, pero también tenemos que luchar por la destrucción del sistema capitalista y la construcción de una democracia de los trabajadores. Y este tema, o más bien esta utopía, es lo que posteriormente traería problemas a Clotario Blest en la misma CUT, porque en la CUT de los años 50 ya comenzaron a influir los partidos políticos de izquierda. La CUT, como he señalado, se fundó autónoma, bajo un consenso, incluidos militantes de partidos políticos, y los partidos políticos en la coyuntura de fundación de la CUT mantuvieron distancia, o sea, formalmente respaldaban la formación de la CUT, pero mantenían distancia porque no era políticamente correcto influir por esta crisis de representatividad política más el consenso constituyente de autonomía. Pero en los hechos, a medida que la CUT fue demostrando su impacto, porque los paros nacionales de la CUT eran las movilizaciones más grandes, no solo del mundo del trabajo, sino que de toda la oposición al gobierno de Ibáñez del Campo. O sea, en el fondo, la CUT logró liderar la oposición al gobierno de Ibáñez del Campo, en una época en que la izquierda estaba reprimida y debilitada por la ley maldita, aún desunida por sus pugnas, y la izquierda
recién a mediados de los años 50, en el verano de 1956, formó el Frente de Acción Popular, FRAP, que sería posteriormente la Unidad Popular. Pero cuando se funda el FRAP, bueno, comienza también a tomar más fuerza la idea de que era fundamental la unidad del mundo del trabajo y de la izquierda para construir el proyecto político que finalmente derivó en la Unidad Popular. Pero cuando esta utopía, mundo del trabajo, FRAP, se empieza a forjar, o en los años a mediados de los 50, pero al mismo tiempo la organización más importante de trabajadores es presidida por un superautónomo como Clotario. Clotario en verdad, o sea, era un personaje muy querido por las distintas tendencias políticas, pero cuando Clotario empieza a reafirmar que en verdad la declaración de principios de la CUT no es solo una declaración de principios, sino que tiene que ser una realidad, empieza a tener problemas con los militantes de la izquierda. Por eso que yo hago un llamado fervoroso a todos los trabajadores, especialmente a ustedes, a todos ustedes del Intento Excelsior, que son jóvenes, porque la única salvación que hay en Chile es la lucha que puedan emprender la juventud actual, la juventud contemporánea. Porque por desgracia, lo que más afecta al país en su ruina es la podredumbre moral en que vivimos. Ahora todo se refiere únicamente al dinero y a la satisfacción material. El que tiene dinero está feliz, nada más. Y los felices aún con ese material de la felicidad material, que poco o nada se gana, lo principal es que la juventud emprenda la gran batalla por la redención de la clase trabajadora de mi patria, que es una lucha espiritual. Por eso que yo llamo que esta lucha debe ser ganada por el hombre nuevo. El hombre nuevo en nuestra patria es la juventud, que está liberada aún de la total podredumbre en que vive el resto. Bueno, Jorge Alessandri Rodríguez fue presidente de Chile entre 1958 y 1964. Pero en la elección presidencial del 58, también uno de los candidatos fue Salvador Allende. Y en esa campaña presidencial de 1958, Salvador Allende señaló que cuando él llegara al poder, el pueblo gobernaría a través de los partidos políticos y la CUT. Esa fue su promesa, una de sus promesas presidenciales, en 1958. Entonces, en 1958, gran parte de la CUT, por lo tanto, parte del mundo del trabajo, estaba atento a esta promesa de Allende y es como, ok, cuando la izquierda llegue al poder, nosotros también tendremos impacto. Esto es súper clave para entender también después la Unidad Popular. Entonces, esta promesa ya existía a fines de los 50. Pero bueno, resulta ganadora la derecha. Y la derecha no estaba en el poder hace décadas. O sea, habían perdido el poder con el triunfo del Frente Popular en 1938. O sea, desde 1938 que la derecha no estaba en el poder. Bueno, de hecho, con el gobierno del primer Alessandri, el León de Trapagal, el Alessandri padre. Entonces, claro, vuelve la derecha al poder con el hijo de Arturo Alessandri Palma, Jorge Alessandri Rodríguez. Bueno, cuando se inicia el gobierno de Jorge Alessandri, ya había sido derogada la ley maldita en 1958, pero, o sea, objetivamente no existía este escenario de restricciones democráticas, ya que no estaba la ley maldita, pero en los hechos, la derecha, a través de Jorge Alessandri Rodríguez, al llegar al poder, obviamente trató de desarrollar el orden deseado por ellos, el orden deseado por la derecha, pese a que Jorge Alessandri también tenía un discurso de no militantes, sino respaldos de partidos políticos. Y esto es importante. O sea, en 1952 había ganado Ibáñez declarándose autónomo y contra los partidos políticos, pero obviamente tenía respaldo de partidos políticos como para triunfar, y después Alessandri, todos sabían, obvio, que la derecha lo respaldaba, pero él no era militante formal de la derecha, aunque sí era de la derecha. Es interesante porque ese fenómeno también se ve hoy, sí, cuando vemos candidatos. Entonces, interesante, ¿no? Sí. Cómo en periodos de crisis de representatividad política se reivindica, no, yo no soy de un partido político, aunque los hechos, claro, no están inscritos como militantes, pero están vinculados a los partidos políticos. Bueno,
en este escenario en que la derecha volvía al poder, la CUT tuvo un discurso inmediato de oposición, pero no solo oposición por oposición, sino que también por temas reales, concretos, que era lo siguiente. Carlos Ibáñez del Campo, desde el año 1956, por las recomendaciones de la denominada Misión Klein-Sachs, dio un giro hacia la derecha y comenzó la congelación salarial. Y esa congelación salarial que inició Carlos Ibáñez en 1956 se prolongó hasta el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez. Y Jorge Alessandri Rodríguez no quiso aceptar legislación de reajustes salariales para todos los trabajadores desde que él ascendió al poder el año 58 hasta el año 61. Entonces, desde que asciende al poder hasta el año 61 fueron tiempos muy adversos de aún inflación ascendentes y congelación de salarios. No congelación de precios, sí congelación de salarios. Bueno, en este escenario la CUT retoma su tradición de paros nacionales y realiza diversos llamados entre el año 60 y 61 a paros nacionales. Pero estas movilizaciones tuvieron saldos trágicos. 2 muertos en el año 1960, 2 obreros muertos, y posteriormente, en el año, el año 61, a propósito, precisamente por esta tragedia de obreros muertos que habían sido asesinados en un día de movilización de la CUT, Clotario Blest, como presidente de esta organización, llamó al mundo del trabajo a seguir manifestándose. Entonces empezó a demostrar un discurso más radicalizado. Bueno, Clotario Blest, presidente de la CUT, llama al mundo del trabajo a derrocar al gobierno de Alessandri. Clotario Blest señala que era necesario, decía él, combatir a la derecha y que Alessandri no podía seguir en el poder. Bueno, y todo eso tuvo un impacto tan grande que en la prensa a Clotario le empezaron a decir que, y sobre todo los partidos de izquierda, que eran los partidos de izquierda con impacto en la CUT, empezaron a decir que Clotario Blest era un golpista. Hay algunos artículos que fueron publicados en El Siglo, por ejemplo, que se llamaban El ocaso de Clotario Blest. Bueno, este conflicto se desencadenó en noviembre de 1960, luego de un paro nacional de la CUT por reajuste salarial. Era un paro nacional por reajuste salarial, no para derrocar a Alessandri. Pero mientras la CUT decía, vamos a convocar para un reajuste salarial, paro nacional, Clotario decía, sí, pero esto tiene que servir para derrocar el paro nacional. Esto es importante aclarar. Clotario Blest no proponía la vía armada ni del mundo del trabajo ni nada de eso. Proponía que un paro nacional iba a sacar del poder político a Jorge Alessandri. Esa era la idea, un paro nacional, pacífico. Pero bueno, esto tuvo impacto, como estoy contando, en su propio liderazgo, porque la mayoría de la CUT era de los partidos de izquierda, y los partidos de izquierda, obviamente, ya estaban por la vía institucional, por el FRAP, y obviamente no por derrocar a un presidente. No derrocar a un presidente, y tampoco la idea de Clotario Blest, que era la siguiente. Como he comentado, Clotario Blest pretendía que los trabajadores autónomamente, sin los partidos políticos, lucharan hasta construir una democracia de los trabajadores. Esa era su utopía, como he reiterado en estos minutos. Pero esta utopía era en verdad peligrosa para los partidos políticos, porque se estaban consolidando como una alternativa política real para llegar al poder. Y que Clotario dijera estos discursos entre derrocar a Alessandri y que los trabajadores tenían que construir una democracia de los trabajadores y sin los partidos políticos, en verdad como que los partidos políticos, por eso es como, bueno, don Clotario sí, en sus propias discusiones internas, mejor que no siguieran al liderazgo de la CUT. Bueno, luego de este momento polémico que he comentado del paro nacional, Clotario Blest con discursos más radicalizados contra el gobierno, al mismo tiempo que el gobierno había amparado la represión y habían muerto 2 obreros, en este escenario súper adverso, y de pugnas internas en la CUT y también en los partidos políticos con Clotario, un año después,
en 1961, la CUT convoca nuevamente a otro paro nacional, pero también por reajustes salariales. Y a última hora, los dirigentes de izquierda de la CUT, o sea, militantes de izquierda, dicen, no, vamos a suspender el paro, no están las condiciones. Y Clotario Blest consideró que esa suspensión del paro nacional, en palabras de él, dijo, es una traición a los trabajadores, que no demos este paro nacional por reajustes salariales en tiempos de congelación. Bueno, y eso fue como lo que se desencadenó esta no movilización, es lo que desencadenó la renuncia formal de Clotario Blest, pero él renunció por las razones que he explicado, porque en el fondo él luchó por la orientación de la CUT, por una orientación de la CUT de esta utopía política de democracia de los trabajadores, y por otra parte sus compañeros socialistas y comunistas estaban luchando por orientar la CUT, pero hacia el proyecto político del FRAP, Posterior Unidad Popular. Y por eso se entiende después la orientación que tiene la CUT desde la salida de Clotario Blest hasta la Unidad Popular, que eso también es una historia relevante del mundo del trabajo. Tras recibir el apoyo de la derecha para que Salvador Allende no saliera presidente, el demócrata cristiano Frei Montalva gana las elecciones en 1964. Sin embargo, se rehúsa a condicionar su programa de gobierno a sus exigencias, manteniendo sus propuestas intactas. Entre los principales avances durante su mandato destacan la reforma agraria a través de la ley número 16.640, que buscaba acabar con la concentración de la tierra en el campo. La ley número 16.625 de sindicalización campesina, que otorga a este grupo el derecho a la organización, fortaleciendo sus reivindicaciones, y el programa de la promoción popular a través de la ley número 16.880, destinado a fomentar la participación de sectores populares en la vida política y social del país. Por último, se destaca el avance que tuvo este gobierno en la llamada chilenización del cobre, que convirtió al Estado en el mayor accionista de las compañías mineras extranjeras a través de la ley número 16.425. Esto permitió al Estado obtener un beneficio económico mayor de la extracción de cobre, beneficiando al país en general y no únicamente al empresariado extranjero. Y bueno, con el triunfo de Eduardo Frei Montalva en 1964, parte de los trabajadores, obviamente los trabajadores de centro, tenían muchas esperanzas por estos cambios de reforma agraria, o sea, que eran las promesas principales del gobierno de Eduardo Frei Montalva, o sea, ya reforma agraria, sindicalización campesina, y eso era relevante en toda la historia de Chile, o sea, porque los trabajadores del campo, las y los trabajadores del campo, habían quedado marginados del Código del Trabajo de 1931. No tenían derechos laborales ni sindicales. Entonces, el gobierno de Eduardo Frei Montalva impulsó importantes medidas que otorgaban realmente dignidad a la vida de los campesinos. La Ley de Sindicalización Campesina de 1967. Entonces, durante el gobierno de Frei Montalva, comienzan a emerger numerosas organizaciones en el campo, sindicales en el campo, y por otra parte también se acentúa la sindicalización en la ciudad. Entonces, desde mediados de los 60 hasta el gobierno de Allende, y sobre todo en el gobierno de Salvador Allende, son tiempos históricos en que comienza a ascender la sindicalización campo-ciudad. Y al mismo tiempo, las y los trabajadores comienzan a sentir que también son parte de la historia. A pesar de las intenciones transformadoras del gobierno de Eduardo Frei Montalva, hubo aspectos que permanecieron intactos. Uno de ellos fue la manera en que el Estado enfrentó la protesta social, recurriendo a la represión y al uso de violencia policial y militar para contener las movilizaciones. Durante el gobierno de la llamada Revolución en Libertad, se produjeron 2 episodios que afectaron directamente a la clase trabajadora. La masacre de El Salvador en 1964 y la masacre de Pampa Irigoyen en 1969. En ambos casos, mineros y pobladores, junto a sus familias, fueron asesinados por fuerzas del Estado, mientras exigían mejores condiciones de vida y trabajo.
Estos hechos dejaron en evidencia la paradoja entre un proyecto político de cambio estructural, que a su vez mantuvo una política de dominación represiva, contra demandas sociales de trabajo y vivienda. El 4 de septiembre de 1970, en la elección presidencial, Salvador Allende dijo que el pueblo llegaba con él a la moneda. Eso dijo. ¿Esto qué significaba? Era similar a su promesa que ya había realizado el mundo del trabajo en 1958. Pero en el fondo, esta idea de que el pueblo llegaba con él a la moneda no era una consigna política, sino que el gobierno de Allende fue realmente el único tiempo histórico, el único literal, en la historia de Chile, en que el mundo del trabajo tuvo una relevancia como nunca antes en la historia de Chile. Y también el pueblo se sintió parte de la historia por primera vez en la historia de Chile. Bueno, la Unidad Popular es uno de los tiempos más debatidos y más complejos de nuestra historia. Pero generalmente, desde el golpe de Estado hasta el día de hoy, o sea, en 50 años, medio siglo, el gobierno de Allende ha sido recordado principalmente por la figura del presidente, ¿cierto? Las pugnas entre la clase política, las dificultades económicas, ¿cierto? La oposición de las mujeres de derecha, las movilizaciones de la oposición, como los camioneros. O sea, ya el gobierno, en el fondo, en otras palabras, el gobierno de Allende ha sido recordado desde la historia de la clase política y desde las adversidades políticas y desde las movilizaciones de la oposición. Pero bueno, ¿y qué pasó con el mundo del trabajo? Es lo que no se ha recordado en nuestras memorias nacionales por medio siglo. Y paradójicamente, el mundo del trabajo fue el actor más relevante del gobierno de Allende y por eso también el gobierno de Allende se autodenominó el gobierno de los trabajadores. Por primera vez en la historia de Chile, un programa de gobierno tenía como actor principal de sus políticas a las y los trabajadores. O sea, el gobierno de Allende profundizó la reforma agraria. El gobierno de Allende, como sabemos, nacionalizó el cobre. O sea, claro, prolongó y profundizó, radicalizó las medidas de transformación estructural que se comenzaron a iniciar desde el gobierno de Frei Montalva, pero por otra parte, otorgó la oportunidad histórica inédita de participación de las y los trabajadores. Entonces, un aspecto que en verdad a mí me ha sorprendido de la Unidad Popular al estudiarla es que el gobierno de Allende, y esta es una de las grandes diferencias con toda la historia política de Chile, cuando un gobierno llega al poder, ya llega, ¿cierto?, con un programa, y que ese programa se cumpla depende del gobierno y de la oposición, el Congreso Nacional, ¿cierto? Pero la apuesta del gobierno de Allende, aparte obviamente del juego, o sea, más bien las reglas del juego tradicionales de la democracia, era que la vía chilena del socialismo se construía colectivamente. La vía chilena del socialismo no solo dependía de las decisiones de los partidos de izquierda, del Congreso Nacional, sino que también de la participación del pueblo. Bueno, de las y los trabajadores y del pueblo en general. Entonces, todos se sintieron empoderados. Trabajadores, pobladores, campesinos, todos se empoderaron. Todos y todas sintieron que ese era su gobierno. ¿Pero por qué? No solo como, más bien, no por ser súper fan o un fanatismo a Allende, sino que porque en verdad el programa de la Unidad Popular representaba los ideales y utopías del pueblo, de la izquierda y del mundo del trabajo de todo el siglo XX. Representaba todo eso. Obviamente no estaban todas las ideologías políticas, pero gran parte de esos ideales. Y pasaron hechos inéditos. 1. La CUT se integró al poder político. La promesa que lejanamente había realizado Salvador Allende en 1958 fue una realidad, que Allende, como he señalado, dijo en el 58. El pueblo gobernará conmigo a través de los partidos políticos y la CUT. Eso realizó. Integró a la CUT al gobierno. ¿Cómo la integró al gobierno? Dirigentes
los dirigentes más emblemáticos y reconocidos de la CUT se transformaron en ministros de Estado. El presidente de la CUT, Luis Figueroa, se transformó en el ministro del Trabajo. El secretario general de la CUT se transformó en ministro del Interior. Por primera vez, bueno, y otros dirigentes más, por primera vez en la historia de Chile, obreros llegaban a ser ministros de Estado. Y otro hecho también inédito del gobierno de Allende es que en este gobierno se nombró la primera mujer ministra del Trabajo en la historia de Chile y en la historia de Latinoamérica, Mireya Baltra, que era militante del Partido Comunista, sindicalista, y ella se transformó en la primera mujer ministra del Trabajo y era dirigente de la CUT también. Entonces, durante el gobierno de Allende, en verdad, claro, por una parte se integra la CUT, por primera vez en la historia de Chile, obreros son ministros de Estado, pero también por primera vez en la historia de Chile se realizan diversas políticas para que el mundo del trabajo realmente alcance una vida digna. ¿Qué políticas? Bueno, ya que la izquierda había estado siempre con la CUT, como en sus luchas salariales, al llegar al poder Allende trató de cumplir una de las promesas y demandas más importantes del mundo del trabajo, que era la siguiente: que los sueldos y salarios se reajustaran de acuerdo al índice del costo de la vida. Eso realizó el gobierno. Bueno, claramente hubo problemas, ¿cierto? La inflación carcomió finalmente los sueldos, pero su promesa era mejorar las remuneraciones del mundo del trabajo y esa promesa fue cumplida. Por otra parte, una de las promesas importantes que también se cumplió, el gobierno Allende, pero liderada por la CUT, era que el mundo del trabajo tuviera real acceso a la educación universitaria. Porque hasta la década de los 70, o más bien hasta el tiempo de la Unidad Popular, me refiero en ese Chile, solo entre un 14 y un 16% de la población ingresaba a la universidad. O sea, una minoría, clase media alta y élite. Entonces, literalmente, mayoría ciudadanas no podían entrar a la universidad. Entonces, una de las políticas, aunque la universidad era gratuita, solo se pagaba la matrícula. La universidad era gratis, pero era un lujo estudiar, porque implicaba que tus padres te tenían que seguir manteniendo en familias muy numerosas. Y en esa época la gente generalmente empezaba a trabajar o en la infancia, la adolescencia, pero no el lujo de estudiar hasta la vida adulta, como sucede hoy en día. Pero bueno, la CUT, por tratar de contribuir en la democratización de Chile, pero también de la educación, firmó diversos convenios con la Universidad de Chile, con INACAP, con la UTE, actual USACH, Universidad Técnica del Estado, para diversos convenios para que los trabajadores pudieran ingresar a la universidad. Y por otro lado, un tema que era muy importante en el gobierno Allende era el derecho a las vacaciones. No, pero el derecho al descanso. O sea, claro, el derecho legal de días ya existía en la legislación laboral, pero el derecho al descanso. Entonces, el gobierno en conjunto con la CUT tuvieron una política de balnearios populares. Este verano me ocurrió algo extraordinario. Fui nominado por mis compañeros por destacarme en la batalla de la producción a pasar mis vacaciones en un campamento popular. Niños, vengan acá. ¿Saben? El papá nos lleva de vacaciones. Bueno, y aquí estamos rumbo a la playa. Para nosotros existía algo más. Caminar por la playa, un paseo en bote, un recuerdo. La, 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 la. Pese a estas ventajas que he señalado,
bueno, entre otras ventajas, para el mundo del trabajo y conseguir una vida digna, el gobierno de Allende, como es conocido históricamente, experimentó momentos difíciles, ¿cierto? Y esta idea quisiera destacar, ya que estamos hablando del mundo del trabajo. El mundo del trabajo, desde la CUT, creyó y reivindicó, y Allende también lo reivindicó discursivamente, que el mundo del trabajo realizaría un paro nacional para detener un golpe de Estado. Cuando Allende asciende al poder, el presidente de la CUT, Luis Figueroa, le dice: usted, compañero, cuenta con nosotros y lo vamos a defender ante todos los ataques de la oposición. Pero lo hecho es que eso, ¿qué significaba? Que ante un intento golpista, la CUT iba a hacer un paro nacional para detener ese golpe de Estado. Pero la oposición creyó lo mismo, que también desde un paro nacional iba a derrocar a Allende. Y la oposición, obviamente entre otras estrategias, logró realizar dos grandes paros nacionales en octubre del 72, posteriormente desde mediados del 73 hasta el golpe de Estado, que influyen entre muchos factores, como se sabe, para derrocar a Allende. Pero la idea que quiero destacar desde el mundo del trabajo es la siguiente: fue tan relevante el mundo del trabajo como actor político y su estrategia de paro nacional, que hasta la oposición creyó que un paro nacional era clave. La CUT, un paro nacional clave para defender el gobierno y la utopía, y esa misma estrategia la oposición para destruir la utopía. Ha llegado el instante que levantemos los crespones del paro indefinido, determinante y hasta las últimas consecuencias. En junio del 73, Jaime Celedón invitó al programa a León Vilarín, líder de los camioneros que realizaron una serie de paros contra Salvador Allende. Otro aspecto que también es clave durante la Unidad Popular es lo siguiente. En gran parte de los libros de historia de destacados historiadores se ha señalado una superhipótesis que se ha planteado que existió durante el gobierno de Allende, y parte del mundo del trabajo estaba tan radicalizado que se ha planteado que existía una revolución desde abajo, o sea, en oposición contra el gobierno de Allende. Claro, durante el gobierno de Allende hubo muchos momentos también de tensión y de dificultades entre sus propios militantes, también en el mundo del trabajo. Por ejemplo, los cordones industriales emergieron y eran organizaciones territoriales que querían mayor radicalización para la vida chilena del socialismo. En cambio, Allende más bien estaba por la vía gradual de la reforma, ¿cierto? Como es conocido esto. Pero algo que quiero destacar, que más bien es resultado de mi investigación, es que más bien desde el mundo del trabajo no se distingue una total o una revolución desde abajo contra el gobierno Allende, sino que más bien sí conflictos en parte de los trabajadores ante algunas medidas del gobierno, no radicalizadas como se pretendía, pero más bien en los hechos, el mundo del trabajo, obviamente de izquierda, la CUT e incluidos los cordones industriales, respaldaron en los hechos a Allende cada vez que fue necesario en movilizaciones, mitines, marchas, para demostrar la adhesión al gobierno de Allende. Entonces, en los hechos, el gobierno de Allende sí contó con el respaldo de gran parte del mundo del trabajo. Y de hecho, la gran movilización de esta época histórica, la última gran movilización en que se distingue el respaldo de los trabajadores al gobierno Allende, fue durante el último conmemoración de aniversario de la Unidad Popular, el 4 de septiembre de 1973. Y luego, el día del golpe de Estado, mientras moría el presidente Salvador Allende, al mismo tiempo las y los trabajadores eran reprimidos, desde allanamiento a los cordones industriales, allanamiento a las empresas, allanamiento a los sindicatos. O sea, al mismo tiempo que el presidente estaba perdiendo la vida, también muchos trabajadores perdían la vida y eran reprimidos. Y la Junta Militar emite un decreto que señala como, no recuerdo las palabras exactas, pero algo así como: trabajadores tienen que rendirse, porque o si no sucederá lo que ya hemos realizado con la casa del presidente Salvador Allende, como bombardear, no sé, sus sedes sindicales y todo eso. Y en ese día trágico, de 11 de septiembre del 73, cuando el presidente Salvador Allende emite su último discurso, y bueno, aparte de señalar lo que históricamente se ha recordado en Chile, se abrirán las grandes alamedas, también él destaca: trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron.
Bueno, de acuerdo a mis resultados de investigación, esta frase de Allende no es una consigna políticamente correcta de despedida, sino que fue una realidad histórica. El gobierno de Allende, pese a todas las dificultades, pese a todas las complejidades, obviamente carencias, fallas, vacíos, fue el único gobierno en toda la historia de Chile que ha sido realmente respaldado por los trabajadores. Y el único gobierno también que no utilizó el Estado contra los trabajadores y que tuvo como actor principal la participación política y económica de los trabajadores. Entonces, en verdad, las historias que estamos hablando hoy, o sea, del mundo del trabajo desde los años 50 hasta la Unidad Popular, fue uno de los tiempos más empoderados de los trabajadores y la ciudadanía, pero que se procuró omitirlos de la historia y, por otra parte, legalmente anular la capacidad de agencia de la ciudadanía organizada desde el mundo del trabajo, hasta el punto que, desde el retorno de la democracia hasta la actualidad, pocos ciudadanos y ciudadanas podrán creer que se pueden conseguir cambios desde la organización de los trabajadores y, más aún, cambios en la historia política desde la organización de los trabajadores. Pero todo eso es lo que creyeron y por lo cual lucharon desde los 50 hasta la Unidad Popular.